Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios aquí, desde el lugar de los hechos. Y lo que tú ves a mis espaldas es nuevamente Jerusalén, pero específicamente de todos los montes, este es el monte Sión. Así que este es un puente que conecta estas dos partes, digamos, de la ciudad. Así que de acá queremos hacer la lección número 8, que nos habla acerca de los salmos. Primera parte, vamos a ver cómo Apocalipsis encuentra sus ecos en el libro de los salmos. Sí, escuchaste bien, el libro de los salmos es el libro que contiene oraciones, poemas, cánticos, que hablan de sufrimiento, de angustia, de dolor, pero también que son mayormente alabanzas al Creador y a Dios. Vamos a ver que hay una conexión muy estrecha entre el libro de Apocalipsis y el libro de los Salmos. Así que, qué mejor lugar para comenzar esta lección que con esta hermosa vista del monte Sión. Muy cerca de acá vamos a encontrar también ese palacio de David, esa ciudad de David, que después pasó a ser el símbolo de todo lo que es Jerusalén. Así que antes de ir a la lección, obviamente queremos agradecer a todos nuestros amigos que se toman el tiempo de suscribirse al canal. Sí, muchos que quizás han visto varios videos no se habían suscrito, pero agradecemos a todos aquellos que se toman el tiempo de suscribirse, también de dejarnos ese me gusta, y más aún a los que también nos dejan su comentario, y a aquellos que toman el link de la lección y lo comparten con sus hermanos, con sus iglesias, con sus amigos. Gracias por su apoyo, porque nos ayudan a crecer como canal y nos ayudan a llegar con este mensaje de salvación y de esperanza a muchas personas más. Te invito a que podamos tener una palabra de oración para que vayamos al desarrollo de esta lección. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos rogar tu dirección para que estas lecciones de los Salmos y de Apocalipsis puedan quedar grabadas en nuestras mentes y corazones. Señor, que así como este puente sobre el cual estamos parados con mi esposa, que podamos entender que Cristo Jesús es el puente que vino a conectarnos con el Padre Celestial y también con la Jerusalén Celestial. Señor, danos tu Santo Espíritu, danos sabiduría para entender tu palabra, rogamos tu dirección en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos amigos, te invitamos a que te pongas cómodo para que vayamos al desarrollo de esta nueva lección. Cuando uno viene a Jerusalén, recordemos, la ciudad antigua con sus diferentes puertas, y también tenemos esta calle que nos va a llevar a una de las puertas, que es la puerta de Jaffa. Es decir, quienes venían desde Tel Aviv, desde Jafo, esta sería entonces la puerta que los recibiría para entrar a Jerusalén. Ahora, recordemos que todo judío debía peregrinar a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Habían 7 fiestas importantes, pero 3 de ellas eran obligatorias para todo varón para que viniera a adorar en el templo. Ahora, pensando en eso, tenemos ciertos salmos que se le llama salmos graduales o los salmos de ascensión, que eran para ser cantados cada vez que se venía a Jerusalén, y permíteme leer uno de ellos, que es el Salmo 122. Dice el encabezado que este es un salmo de David, y dice lo siguiente el rey David: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, Jerusalén. Jerusalén que ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz
sea contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahora, pensemos en el autor, David. Él escribe un salmo de ascensión para que todos los que suben a Jerusalén subieran cantando con alegría. Me alegré con los que me invitaron a subir a la casa del Señor. Ahora un paréntesis. Cuando David escribe esto, todavía no existía el templo. Recordemos que el templo fue construido después, por su hijo Salomón. Entonces, cuando hay una referencia a la casa del Señor, se tiene que referir al tabernáculo, a la carpa, que ya existía desde los tiempos de Moisés. Esa era la casa entonces del Señor, y esa era una referencia que ya existía en libros como Samuel y como otros libros del Antiguo Testamento. Entonces, pensemos en lo siguiente. David es el que unificó a Israel, porque las tribus no siempre estuvieron unidas. Muchas veces habían guerras entre las casas, entre hermanos. Pero David llega, unifica a Israel, hace de Jerusalén la capital del reino, y ahora él invita a Israel a que suban todos juntos, como hermanos, a adorar al Señor en la casa del Señor. Entonces, ¿cuál es la oración principal dentro de este salmo? Oremos por la paz de Jerusalén. Quiero hacer un alto acá. A mis espaldas, dentro de las tantas, digamos, esculturas que hay en esta calle, tenemos esta paloma, que es obviamente un símbolo de la paz. Tiene, obviamente, adornada ahí con la bandera de Israel. Y actualmente, cuando pensamos en la paz de Jerusalén, o en la paz de Israel, Israel siempre ha sido una nación envuelta en guerras. Desde los mismos tiempos bíblicos. Siempre estuvo rodeada de enemigos, rodeada de otras naciones que obviamente no querían su paz, que no querían su shalom. Pero es lo que pide David. David le dice a Israel, oremos por la paz de Jerusalén. Si hay paz en Jerusalén, va a haber paz para todo Israel. Muchas veces cuando vinieron enemigos a atacar a Israel, destruyeron ciudades aledañas a Jerusalén, pero Dios se encargó en una ocasión bien especial, cuando vinieron los asirios, Él se encargó de proteger la ciudad de Jerusalén. Cuando David nos invita a orar por la paz de Jerusalén, creo que también al pensar en Apocalipsis, si hay paz en Jerusalén, también está hablando de paz mundial. Jerusalén es donde estaba la casa de Dios. Y Jerusalén es donde estaba también como símbolo de toda la nación de Israel, el pueblo de Dios. Así que creo que cuando se nos pide orar por la paz de Jerusalén, tenemos que pensar en lo siguiente. Obviamente todos queremos paz para todas las naciones, pero acá estaba el templo de Dios, acá estaba la casa de Dios, acá estaba Dios. Un ataque a Jerusalén era un ataque sobre el pueblo de Dios y era un ataque a Dios mismo. Así que orar por Jerusalén es orar para que el pueblo de Dios tenga paz y para que finalmente llegue esa paz que todos anhelamos. Esa paz que anhelamos solamente va a llegar cuando sea destruido el mal y cuando sea destruido el originador del mal, que es Satanás. Israel sigue envuelto en muchas guerras y ustedes han visto de esto en las noticias. Todo el tiempo están siendo atacada esta nación por diferentes naciones. Así que creo que de forma particular no hacemos mal en orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Siempre creo yo que cuando leemos este salmo va a haber una bendición para quienes se preocupen de orar por Jerusalén, porque estamos orando por el pueblo escogido de Dios y también para que ellos entiendan que la paz solamente la podrán encontrar cuando acepten al Mesías, que nosotros entendemos es nuestro Señor Jesucristo. Así que al leer este día, yo te invito, pensemos en orar por la paz de Jerusalén, porque si oramos por la paz de Jerusalén, estamos también pidiendo que venga pronto el reino del Señor y llegue esa paz eterna que Él ha prometido en su palabra.
en el día lunes de la lección vamos a hablar acerca del Monte Sión. Y el Monte Sión es una referencia a Jerusalén. Y es interesante que en los salmos encontramos dos salmos, el Salmo 15 y el 24, que hacen referencia a quienes van a subir al Monte Sión. Hay comentadores que cuando leen estos dos salmos creen que uno es para quizás abrir y otro es para cerrar una serie de salmos que tienen preguntas acerca de la liturgia de Israel. Es decir, dijimos que constantemente los judíos tenían que viajar a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Y algunos creen que quizás incluso estos salmos hacían referencia a los levitas que se podían poner a la entrada del templo para ellos verificar y certificar que todos los que venían a adorar con el espíritu correcto y también con la correcta, digamos, actitud. ¿Qué dicen estos salmos? Vamos a leer el Salmo 15 rápidamente y el Salmo 24. Las preguntas que vamos a encontrar en estos salmos nos hablan del carácter santo de Dios y nos hablan también acerca de si vamos a ir a la presencia de Dios, tenemos que ir entonces con la actitud correcta. Dice así el Salmo 15. Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en justicia y el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. David escribe este salmo, y entonces él nos dice de que no todos podían entrar a la presencia del Señor. Acá se nos está hablando del carácter santo, perfecto de Dios. Y muchos ven en estas 10 características, porque hay 10 características de quien puede entrar a la presencia de Dios, una relación directa a los 10 mandamientos. Es decir, David aplica los 10 mandamientos a la vida de los adoradores. ¿Cómo tenía que presentarse una persona delante del Señor entonces? Acá nos habla del corazón del adorador, pero lo que está en el corazón del adorador también tiene que reflejarse en su forma de vivir. Y Dios es lo que le pide al adorador. Si vas a venir a mi presencia, tienes que amar la justicia. Si vas a venir a mi presencia, no puede haber en tu boca engaño ni mentira. Y mientras meditamos en esto que está escribiendo David, acá hay una clara referencia también a Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a ir también a Apocalipsis 14 para hacer la relación. Se nos invita, de hecho, en la lección a leer los dos pasajes y ver cuáles son las relaciones. Miren lo que dice Apocalipsis 14. Vamos a leer algunos versículos. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron, dice acá, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Te das cuenta que hay una relación muy estrecha entre el Salmo 15 y este Salmo? Perdón, y entre Apocalipsis. ¿Cuál es la relación? Nos está hablando de la pureza de los 144,000. Dice que en ellos no hay engaño. También los llama de vírgenes. Ahora, claramente en Apocalipsis encontramos más símbolos. Es decir, no es que estas personas nunca hayan tenido relaciones sexuales, sino que habla de la pureza de que ellos no se han mezclado con lo que habla el capítulo anterior, el capítulo 13, con las mentiras de la bestia,
con la marca de la bestia, ellos no se han vendido para salvar sus vidas. Es decir, ellos eligen al Cordero y lo siguen por donde quiera que va. El Salmo 15 deja una vara muy alta para quienes pueden entrar al templo. Quizás muchos al escuchar esa lista dicen, yo no soy capaz de entrar al templo, yo no soy puro, yo sí he cometido pecados, sí he engañado, quizás mi corazón no ha sido recto delante de Dios. Creo que lo que dicen los autores es que el Salmo 15 nos muestra la santidad de Dios y estaban ahí para decirles a todos los adoradores, ninguno de nosotros es digno de entrar al templo, de estar en la presencia de Dios. Pero creo que Apocalipsis 14 responde, ¿cómo es que se puede llegar a la presencia de Dios? Únicamente mediante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque acá dice, no creas que los 144.000 son una raza superior, son hombres puros en esencia, sino que ellos han sido purificados por la sangre del Cordero. Ellos han sido redimidos, ellos fueron comprados por la sangre del Cordero. Y ahora vamos a ir al Salmo 24, que es el Salmo que cierra esta parte de las preguntas acerca de quiénes pueden estar en la presencia de Dios. El Salmo 24 dice lo siguiente. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él las fundó sobre los mares y las firmó sobre los ríos. Nuevamente la pregunta, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan su rostro, Dios de Jacob. Y mira cómo termina el Salmo 24. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Se pregunta, ¿quién va a entrar al templo? ¿Quién va a entrar a la presencia de Dios? Pero acá dice que quien va a entrar es el Señor. Dios mismo va a entrar. Y se dice de Dios que es un vencedor. Él es un guerrero. Algunos creen que este salmo tiene que ver con la entrada al templo del Arca del Pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Pero cuando se habla de un rey victorioso, creo que esta definición no puede ser cumplida por nadie más que no sea Jesús. Él es el Rey de Gloria, Él es el poderoso en batalla, Él es el vencedor. La pregunta del Salmo es ¿quién puede estar en la presencia de Dios? Y Apocalipsis 14 responde, los redimidos, los 144.000 van a estar en el monte Sión junto al Cordero. Es mediante el Cordero que podemos llegar un día a la presencia de Dios. Así que te pregunto, ¿te gustaría a ti poder un día estar en la presencia de Dios? ¿Te gustaría estar en el Monte Santo, que creo que es una referencia clara a la presencia misma de Dios? Si es así, ponlo en los comentarios. Yo quiero estar en la presencia de Dios y entiendo que la única forma de llegar ahí es mediante la sangre del Cordero de Dios. En el día martes de la lección vamos a hablar acerca de la ley en nuestros corazones. Y esta es una reflexión acerca de lo que leímos en Apocalipsis 14, acerca de los 144.000 que tienen el nombre de Dios y el nombre del Cordero escritos en sus frentes. Eso obviamente tampoco es literal. Se refiere a que los 144.000 tienen el carácter de Dios. El nombre representa el carácter de una persona. Tener ese nombre entonces en la frente representa que ellos reflejan el carácter de Dios.
Y a la pregunta, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿O cómo es el carácter de Dios? La lección nos invita a leer Éxodo capítulo 34. ¿Cuál es el contexto de Éxodo capítulo 34? Es una historia muy conocida donde Moisés le pide a Dios que le revele su gloria. Y la respuesta de Dios para Moisés es, no puedes ver mi rostro, pero podrás ver mi espalda. Lo interesante del capítulo es que esto ocurre después de que Moisés había quebrado las primeras tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Por qué quebró Moisés los 10 mandamientos? Porque él, mientras estaba en el monte al bajar, se encontró que el pueblo tristemente había construido y adorado un becerro de oro. Entonces, Moisés sube nuevamente a la presencia de Dios y le pide a Dios que los acompañe en el camino, porque Dios les había dicho, yo no los puedo acompañar porque ciertamente yo soy santo, y si los acompaño a ustedes, un pueblo pecador, ciertamente los destruiría. Y entonces, esto es lo que pide Moisés, acá en Éxodo 34. Descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre del Señor. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró diciendo, Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y acéptanos como tu heredad. Moisés puede ver a Dios, pero solamente las espaldas. Pero creo que más que ver el rostro, más que ver esta luz, que es la gloria, lo más importante del carácter de Dios o de la gloria de Dios es su carácter. ¿Cómo es Dios? Y acá tenemos una mezcla perfecta del carácter de Dios, una mezcla de justicia, pero una mezcla también de misericordia. Dios perdona el pecado, pero dice no tendrá por inocente al malvado. Esto normalmente nos recuerda acerca de esa pregunta que vemos en los salmos anteriores. ¿Quién va a subir a la presencia de Dios? Y ciertamente nadie es digno de estar en la presencia de Dios. Por eso Dios tiene que perdonar a su pueblo. Pero aquellos que son, digamos, impenitentes, no se arrepienten, aquellos que son malvados y no cambian sus caminos, a ellos Dios no los va a perdonar, a ellos Dios no los va a aceptar en su templo. Entonces, los 144.000, su característica es que tienen el carácter de Dios. Y el carácter de Dios está íntimamente ligado a esta escena. Así es Dios. Dios es misericordioso y perdonador, pero Dios también es justo. Y es interesante que esas tablas que Moisés rompió, en ese incidente él tiene que nuevamente llevar 2 tablas delante de Dios, porque Dios nuevamente escribió la ley en esas tablas de piedra. Pero la Biblia nos enseña de que aunque en un principio la ley estaba escrita en tablas de piedra, el nuevo pacto Dios quería hacer con Israel era escribir su ley en la mente y el corazón de su pueblo. Por lo tanto, que los 144.000 tengan el nombre de Dios en sus frentes, refleja de que ellos han aceptado la ley de Dios y Dios ha puesto esta ley en el corazón de ellos. Así que ellos reflejan a Dios. Ahora quiero hacer un alto acá, porque a veces cuando pensamos en la ley, pensamos exclusivamente en el 4º mandamiento, en el sábado. Y sí, el sábado es muy importante dentro del libro de Apocalipsis, porque aparece dentro del mensaje de los 3 ángeles. Los 3 ángeles en Apocalipsis 14 le dicen a todo el mundo, la hora del juicio ha llegado y adoren al Creador. Una referencia al 4º mandamiento que nos habla del Creador. Nos habla de Dios que creó el mundo en 6 días y el 7º día lo descansó. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, también el carácter de Dios es misericordia, es amor, es perdón. Creo que los 144.000, sí, guardan los mandamientos, pero recuerda que el carácter de Dios es mucho más que eso. Es justicia, es misericordia, es amor. De nada sirve guardar los mandamientos si nuestro carácter siempre es un carácter de una persona amargada, enojada, o de una persona que pasa peleando con todo el mundo.
creo que eso no refleja necesariamente el carácter de Dios. Así que creo que la reflexión que nos invita a hacer este día es que ciertamente Dios espera de nosotros que reflejemos su carácter. Así que tenemos que enfocarnos en conocer a Dios, en pasar tiempo con Dios, para que cuando la gente nos vea, pueda ver eso, pueda ver la misericordia de Dios, ese amor, esa bondad en nuestros caracteres. Te pregunto, y acá con esto cerramos este día, ¿te gustaría reflejar ese carácter en tu vida? ¿Te gustaría que otros al mirarte puedan ver en ti el carácter puro, santo y amoroso del Señor Jesús? Si es así, ponlo en los comentarios y déjame saber si ese también es tu deseo. En el día miércoles de la lección vamos a leer el Salmo 5. Y el Salmo 5, aunque es una oración pidiendo protección y liberación, también encontramos que David va a hablar acerca de esta temática que hemos venido discutiendo, de quiénes son dignos de estar en la presencia de Dios. Vamos entonces a leer este Salmo para ver cuál es su mensaje. Dice: escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. En la boca de ellos no hay sinceridad, su interior está lleno de maldad, sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios, caigan por sus mismas intrigas. Por la multitud de tus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. David en sus oraciones siempre tenía esta temática. Él fue un hombre de guerra y él fue un hombre que cuando llegó a ser rey, incluso siendo rey, no seguían las intrigas en su contra. Al principio era Saúl quien lo perseguía, pero después incluso su hijo se levantó en su contra. Así que vamos a ver en muchos salmos la temática de pedir protección y de pedir la destrucción de sus enemigos. Pero acá en el centro del salmo, David nos habla nuevamente de quiénes pueden estar en la presencia de Dios. Y dice ahí claramente que el malo no va a estar junto a Dios. Ahora, ¿cuáles son las relaciones entre el Salmo 5 y nuevamente el monte Sión y el Cordero y los 144.000? Acerca de los 144.000 se nos dijo de que en ellos no hay engaño en su boca. Así que ahí tenemos un paralelo. También en Apocalipsis 14 encontramos que se hace esta invitación de parte de los tres ángeles a adorar al Creador, a temer y darle gloria. Se está hablando de la reverencia y se está hablando de la adoración. El Salmo 5 también tiene como centro el tema de la adoración. Y este tema de la adoración está en este contexto de quiénes van a poder estar en la presencia de Dios. Dios no va a aceptar a los malvados. Los malvados pueden querer la bendición de Dios, pero si no se arrepienten y si no hacen justicia, Dios no los puede bendecir. Ahora,
Es interesante de que David entiende el carácter de Dios. Dios es justicia, Dios es santidad. Pero cuando él hace esa pregunta, ¿quiénes pueden estar en su presencia? Él entiende de que él mismo no es digno de estar en la presencia de Dios. Y por eso él dice, yo voy a entrar a tu presencia por la multitud de tu misericordia. Es decir, la única razón de que David entiende que puede estar delante de Dios es por la misericordia de Dios. David no se cree mejor que otros. No es que David acá se sienta superior moralmente al resto. David sabe que es un pecador, pero él es un pecador que teme a Dios, que busca hacer el bien, que le pide a Dios dirección, endereza mi camino, guíame por sendas de justicia. El mayor deseo de David fue siempre agradar a Dios. Y la gran diferencia entre David y Saúl fue esa. Saúl se lo reprendió, pero él siempre buscó excusas, se intentó justificar. En cambio, cuando David pecó y se lo reprendió, David sí se arrepintió y sí se humilló delante del Señor. Entonces, ¿quiénes van a habitar con Dios? Únicamente los que se arrepientan de su maldad. De eso nos habla Apocalipsis 14. Los que están junto al Cordero son los redimidos. Son los que Cristo compró con su sangre. Son los que aceptaron a Jesús como su Redentor, como su Salvador. Así que no es que los 144.000 nunca hayan pecado o sean personas perfectas. Son perfectas únicamente en el sentido de que han sido cubiertos con el manto de justicia del Señor. Así que el Salmo 5 tiene ese llamado a la adoración, el mismo llamado a la adoración que encontramos en el mensaje de los 3 ángeles. Y en el mensaje de los 3 ángeles, que es un mensaje apocalíptico del tiempo del fin, quiero que pienses en lo siguiente. Hoy el mundo hace de todo menos adorar a Dios. Adoran el dinero, adoran sus trabajos, adoran su físico, adoran las riquezas, adoran lo material. Pero creo que el Salmo 5 y Apocalipsis 14 nos invitan a adorar al Creador. Nos invitan a adorar al que hizo todas las cosas. Tenemos que, como David, tener ese corazón que está temiendo al Señor, que entiende quién es Él y quiénes somos nosotros. Nosotros somos pecadores. Y si vamos a llegar a estar en la presencia de Dios, va a ser únicamente por su gracia, va a ser únicamente por el Evangelio. Así que acá te pregunto, querido amigo y querida amiga, ¿tú quieres ser parte de ese grupo de los 144.000? ¿Tú entiendes que has sido redimido por la sangre de Cristo? Si es así, espero tu comentario que diga amén. Yo quiero ser parte de ese grupo que va a estar en el monte Sión junto al Cordero de Dios. En el día jueves de la lección vamos a hablar acerca de enseñar a los transgresores tu camino. Y es una frase tomada del Salmo 51. El Salmo 51 habla de la experiencia de David después de haber pecado con Betsabé. Claramente uno de los pecados más graves que menciona la Biblia, porque el rey de Israel tomó a una mujer que estaba casada y después, para esconder su pecado, mandó a matar a su esposo, uno de sus generales. Así que el Salmo 51 nos habla el título de que este salmo fue escrito para David contarle a todo el mundo de su arrepentimiento y de cómo él necesitaba ser limpiado de su maldad y su pecado. Ahora, todas esas palabras del pecado están en este salmo. Pecado, iniquidad, transgresión, rebelión. Y esas palabras también las encontramos en Éxodo 34. Dios puede perdonar el pecado, Dios puede perdonar la transgresión y la rebelión, siempre y cuando haya arrepentimiento. Y este salmo se enfoca en eso. Acá se nos invita a leer los versículos 7 al 15. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría,
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué interesante. David, al igual que vimos en la visión de Isaías, una vez que Isaías es perdonado y Dios pregunta, ¿a quién voy a enviar? Recordemos que la respuesta de Isaías fue, Hineni, aquí estoy yo, estoy dispuesto, envíame a mí. Así que David acá, después de que habla de su limpieza, de su perdón, de su arrepentimiento, él también habla de esta disposición a enseñar a los pecadores el camino de la verdad. Y ese creo que es también parte de la característica de los 144.000. El mensaje de los tres ángeles tiene que ver con el Evangelio eterno. Tiene que ver con predicar a un mundo que está perdido las buenas nuevas de salvación. Sí, ellos anuncian el juicio, estos ángeles. Sí, ellos anuncian y advierten en contra de la marca de la bestia. Y también ellos advierten del castigo final de Dios. Pero antes de hablar de castigo, antes de hacer esas advertencias, estos ángeles predican el Evangelio eterno. Así que creo que esa es la misión de la Iglesia. La Iglesia tiene que predicar este mensaje de que en Cristo Jesús hay esperanza para los más, digamos, profundos pecadores. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si la persona se arrepiente de corazón, la sangre de Cristo puede limpiar todas esas manchas. Si el Señor perdonó a David, a pesar de estos pecados terribles, eso Dios lo puede hacer con todos los pecadores. Pero creo que como iglesia necesitamos esa disposición de decirle al Señor, Señor, yo también estoy dispuesto a ir a predicar de tu perdón a los pecadores. Yo quiero ir a enseñarles a otros tus caminos. Creo que como iglesia no podemos ser egoístas y quedarnos para nosotros mismos con el tesoro de la salvación. El tesoro de la salvación es para ser compartido con otros. No nos podemos quedar callados. No podemos guardar estas buenas noticias solamente para nosotros. Creo que todos los que han sido perdonados tienen que salir al mundo sediento de la palabra de Dios, a hablar de ese Dios de justicia que va a destruir el pecado, pero que también tiene misericordia de los pecadores. Así que te pregunto, ¿quieres tú decirle a Dios, Hineni, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí? Si es así, ponlo también en los comentarios. Señor, úsame para hablarles a los transgresores de que en ti hay perdón y hay aún misericordia. En el día viernes y como conclusión vamos a leer una parte de una cita que está acá para nosotros. Dice, los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. El registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción
de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Estamos leyendo esta cita en una parte de Jerusalén que tiene como un pequeño parque donde se le muestra a los niños cómo era la vida en el tiempo antiguo, cómo era la siembra, cómo era la cosecha, cómo era el cuidado de los animales, cómo se producía el aceite de oliva y cómo se producían, por ejemplo, las vasijas de barro. Artes milenarias que estaban dentro de las, digamos, habilidades de los israelitas. Pero al ver esto no puedo dejar de pensar en David y sus salmos, y cómo David tenía ese corazón dispuesto a buscar a Dios, a escuchar a Dios y a ser transformado por Dios. Creo que David tenía ese corazón como el barro que podía ser moldeado en las manos del Señor. Él no se endureció para alejarse de Dios y para no escucharlo más, como dijimos que le pasó a Saúl. En cambio, David permitió que el Espíritu Santo siguiera trabajando en él. Ciertamente estuvo a punto de endurecerse y de perderse como tantos otros, pero creo que él por eso habla tanto de la misericordia de Dios, porque Dios en su misericordia le envió un profeta que lo hizo reflexionar, que lo hizo entrar en razón. Así que creo que él fue un hombre que fue como el barro en las manos del alfarero. Y creo que tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo y amiga, tenemos que buscar pedirle a Dios que esa sea nuestra condición, que no nos endurezcamos, que si nos hemos equivocado, si hemos pecado, que al igual que David pidamos un corazón nuevo, que pidamos ser limpiados, transformados y renovados. En Cristo hay perdón y hay restauración, y en Él hay esperanza para todos nosotros. Los 144,000 están ahí por gracia, están ahí únicamente porque Dios tuvo misericordia de ellos. Y si tú quieres estar en ese grupo, pidamos que el Señor haga su obra completa en nosotros. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque, Señor, tu palabra nos habla de tu misericordia, de tu amor y también de tu justicia. Ayúdanos a ser ese pueblo que te busca de mañana, que te busca, Señor, hasta encontrar en ti auxilio y socorro. Señor, ayúdanos a buscarte de todo corazón y danos la victoria, Señor, sobre el mal y sobre nuestra maldad. Límpianos, así como lo pidió David, y haz de nosotros este pueblo que te va a estar esperando y que va a realmente proclamar esas buenas noticias hasta la última de la tierra. Pedimos tu dirección y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga.